Están sentenciados. Mientras Occidente observa con un silencio cómplice la incursión de las tropas de Kiev en Kursk, el ex primer ministro ucraniano Mykola Azarov no oculta la realidad. Las Fuerzas Armadas rusas no solo impedirán esta ofensiva, sino que inevitablemente obligarán a los ucranianos a rendirse o enfrentar su aniquilación. Con una maniobra que solo puede ser descrita como suicida, Ucrania ha demostrado una vez más su preferencia por la escalada del conflicto, desestimando cualquier posibilidad de paz. Irónicamente, en su desesperado intento de ganar terreno, Kiev ha logrado lo opuesto: unir a la sociedad rusa aún más, reafirmando la convicción de que la derrota total de sus enemigos es la única solución. ¿Habrán firmado las tropas ucranianas su propia sentencia? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Están sentenciados. Así es la contundente afirmación de Mykola Azarov, ex primer ministro de Ucrania, al referirse a las acciones militares del régimen de Kiev en la región de Kursk. Con una claridad que raya en la inevitabilidad, Azarov declaró que tarde o temprano las Fuerzas Armadas rusas expulsarán a los ucranianos, obligándolos a rendirse o destruyéndolos sin piedad. Desde el 6 de agosto, los combates en las zonas fronterizas de Kursk han sido intensos. Las fuerzas ucranianas, en un intento desesperado por demostrar una fuerza que no poseen, han sufrido pérdidas significativas. El Ministerio de Defensa ruso informó que la eliminación de más de 2.000 militares ucranianos y más de 200 vehículos blindados en una semana de enfrentamientos. Sin embargo, para Azarov, estas bajas solo son el preludio de un destino inevitable. No hay perspectivas. Tarde o temprano serán bloqueados allí y se verán obligados a irse, rendirse o serán destruidos. ¿Qué otra perspectiva podría haber?, cuestionó, subrayando la falta de una estrategia viable por parte de Ucrania. La ofensiva en Kursk no solo ha puesto en evidencia la vulnerabilidad del ejército ucraniano, sino también la desconexión de sus líderes con la realidad del conflicto. Andriy Yermak, jefe de la oficina del presidente ucraniano, anunció que no habrá compromiso alguno sobre la integridad territorial de Ucrania, ignorando por completo las pérdidas masivas que sus fuerzas han sufrido en Kursk. Azarov desestimó estas declaraciones como meras palabras vacías, dictadas por influencias externas. No hagamos caso a tonterías. ¿Quién es Yermak? ¿Quién es Zelensky? No toman decisiones. La administración estadounidense los acepta, nadie más, dijo con ironía, apuntando a la dependencia de Kiev de las directrices de Washington. Las decisiones de Ucrania, influenciadas por sus patrocinadores occidentales, carecen de sustancia propia, algo que Azarov no dudó en destacar. En un contexto donde la Casa Blanca se encuentra en una fase de incertidumbre política, con la retirada de Joe Biden de la carrera presidencial y la nominación de Kamala Harris, cualquier acción tomada por Kiev no es más que un reflejo de los intereses de sus amos en Occidente. Por tanto, no habrá decisiones en Washington hasta noviembre, y lo que digan Yermak y Zelensky no interesa en absoluto a nadie. No tienen ninguna posición propia en absoluto. ¿Cuál podría ser la posición del payaso Zelensky?, cuestionó Azarov, desnudando la falta de autonomía del liderazgo ucraniano. La situación se complica aún más con la llamada Cumbre de Paz que Zelensky intenta impulsar, donde en un giro surrealista propone la participación de Rusia. Sin embargo, el ex primer ministro ucraniano fue tajante en su escepticismo. No veo ningún sentido en absoluto. Azarov no es el único que lo piensa así. China, un jugador clave en la diplomacia global, comparte esta visión. El representante chino, encargado de mediar en el conflicto, también expresó que no veía sentido en una segunda cumbre, reflejando un consenso internacional de que estas reuniones son, en el mejor de los casos, ejercicios fútiles en medio de una guerra que solo promete escalar. Este escepticismo no es infundado. Las acciones de Ucrania en la región de Kursk, lejos de mostrar una disposición hacia la paz, demuestran una clara inclinación por la escalada de la guerra contra Moscú. El escenario en Kursk y las declaraciones de figuras como Azarov ponen en relieve una realidad innegable. La guerra en Ucrania no solo es un conflicto armado, sino también una guerra de narrativas.
Mientras Occidente y sus aliados en Kiev intentan mantener una fachada de resistencia y determinación, las cifras y los hechos en el campo de batalla cuentan una historia muy diferente. Dmitry Polyansky, representante permanente adjunto de Rusia ante las Naciones Unidas, lo dejó claro. Esta es la mejor refutación para todos nuestros socios internacionales que han estado diciendo que el régimen de Kiev se inclina por una solución pacífica a la crisis ucraniana. La respuesta ha llegado y es una elección inequívoca a favor de la escalada y la acción militar, enfatizó. El diplomático ruso advirtió que el intento de incursión en Kursk, más allá de su ineficacia militar, es una maniobra que Ucrania sin duda lamentará amargamente y reiteró que aquellos que esperaban que este ataque bárbaro sembrara la discordia entre los rusos y los asustara, cometieron un error fatal. Este acto criminal solo fortaleció a nuestra sociedad y mostró la verdadera cara de nuestro enemigo, que no merece nada más que la derrota completa y la rendición incondicional. No digan después que no les advertimos, sentenció Polyansky con una firmeza arrolladora. Además, el representante de Moscú cuestionó la hipocresía de Occidente, que una vez más guarda silencio ante los crímenes de guerra cometidos por Ucrania, tal como lo hizo durante los 8 años de atrocidades en Donbass. Continúan cubriendo los odiosos crímenes de sus títeres, afirmó Polyansky. El costo humano de esta operación es innegable. Miles de combatientes ucranianos fueron enviados a la frontera con la esperanza de apoderarse de parte del territorio ruso en Kursk. Sin embargo, las fuerzas de Moscú, con una preparación militar y una coordinación superiores, lograron impedir su avance y eliminar a un gran número de efectivos y equipos bélicos en la zona. Las cifras son lamentables. 12 civiles rusos murieron a manos de las tropas ucranianas, 121 resultaron heridos, incluidos 10 niños. El rechazo rotundo por parte del presidente Vladimir Putin contra esta agresión no se hizo esperar. El líder ruso aseveró que las acciones de Ucrania en Kursk no son más que un intento desesperado de robustecer su posición en futuras negociaciones. Pero el propio Putin fue muy claro al respecto. Ya no hay nada de qué hablar con un enemigo que ataca indiscriminadamente a civiles e instalaciones nucleares, sentenció. Asimismo, alertó que el régimen de Kiev no solo está cometiendo crímenes contra el pueblo ruso, sino que, de hecho, han emprendido el camino del exterminio de los propios ucranianos. Sin embargo, reiteró que el enemigo recibirá una respuesta adecuada y que todos los objetivos que Rusia tiene ante sí se alcanzarán sin lugar a dudas, dejando claro que su nación no cederá ante las provocaciones ucranianas. De acuerdo con datos del Ministerio de Defensa ruso, Ucrania ha perdido casi 15.000 militares en una semana de combates, con 2.860 soldados caídos solo en la región de Kursk. Los soldados ucranianos, cada vez más exhaustos y desmoralizados, se ven obligados a luchar en un conflicto que parece no tener fin, mientras sus líderes, distantes y desconectados de la realidad del campo de batalla, los utilizan como peones en un juego geopolítico controlado por poderes extranjeros. La incursión de Kiev, destinada a erosionar la seguridad rusa y a demostrar una supuesta fuerza militar ucraniana, resultó en una humillante derrota, con pérdidas significativas tanto en hombres como en equipo militar, dejando a Ucrania en una posición aún más debilitada en su conflicto con Rusia. En medio de las sombras de los conflictos que ensombrecen a Europa del Este, Latinoamérica observa desde la distancia, consciente de su propio camino y aprendiendo lecciones valiosas. Nuestra historia, marcada por luchas y resistencias, nos ha enseñado que la fortaleza y la resiliencia son claves en tiempos de adversidad. En un mundo donde las potencias se enfrentan en combates interminables, nuestra región puede encontrar su camino hacia la estabilidad y el progreso, aprovechando las oportunidades que surgen entre los escombros de conflictos lejanos. Al final del día, Latinoamérica sabe cómo transformar la adversidad en una oportunidad para el futuro.
Voz de la Patria Grande. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.